Bueno, ¿les parece si arrancamos? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? A los que están y a los que nos van a ver después. Yo soy Alex Pinto, soy médico intensivista de acá en el Hospital Militar. Y hoy con las doctoras Jimena Silva y Natalia González vamos a discutir un par de cosas. Primero es más que nada el flujo de trabajo que utilizamos desde la puerta hasta el CTI e imagenología. Este, de cómo se encara un paciente con stroke. Isquémico, ¿no? Agudo. Y por otro lado, ahí está, Susana Di Veneto se anima a silenciar. Ah, ahí va. Gracias. No, y por otro lado es discutir un caso clínico, más que nada para poner en evidencia lo que es la importancia de la toma de decisiones ante las excepciones de las presentaciones del stroke isquémico, ¿no? Que en este caso va a ser un paciente con hipertensión de difícil manejo, y a su vez con una arteriografía sin lesiones, una arteriografía normal. Tenemos de invitados a la doctora Judith Calvo, que es neuróloga de acá del hospital, que fue la que protagonizó el armado del protocolo y flujo de trabajo de stroke isquémico, y a Marcelo Langley, que es neuroradiólogo intervencionista, es el que nos da una mano, aparte de la intervención en sí, a tomar las decisiones en el caso de la astrometría mecánica, ¿no? Bueno, presentados los protagonistas. Va a empezar la doctora Jimena Silva, residente de primer año, con el protocolo Stroke. Así que cuando quieras, Natalia, perdón, Jimena. Buenas tardes, ¿se me escucha bien ahí? Sí, impecable. Bárbaro. Bueno, la idea es un poco hablar del protocolo de stroke y el flujo de trabajo que es, como dijiste, desde la puerta hasta CTI en los pacientes que lo requieren, ¿verdad? Es sabido que la ACV es una enfermedad de alta prevalencia no solo en Uruguay, sino en el mundo en general, con una alta mortalidad y discapacidad de los pacientes. La implementación de los protocolos estandariza la atención, mejora los tiempos y los resultados de los pacientes. Y la forma de llegar a estos resultados es trabajando en engranaje entre todos los diferentes sectores que componen los equipos, tanto la emergencia, imagenología, laboratorio y CTI, para darle la mejor atención a nuestros pacientes, ¿verdad? En nuestros objetivos generales con estos pacientes va a ser principalmente apoyar sus funciones vitales, reperfundir cuando esto sea posible, evitar y cuando ocurren tratar precozmente las complicaciones y en un segundo tiempo identificar y tratar la etiología a la que llevó el evento y iniciar precozmente la rehabilitación porque se vio que esto mejora también la, la, los resultados del paciente. Al momento de tener un paciente, lo primero que tenemos que pensar es si nuestro paciente es candidato o no a una terapia de reperfusión y después a qué terapia va a ser, estar encaminado. Puede ser a una trombólisis intravenosa, que es el tratamiento que en sí que persigue con el tratamiento trombolítico recanalizar la arteria ocluida, o la trombectomía mecánica, que lo que permite es la extracción del trombo mediante un dispositivo mecánico. En sí, estas son las dos formas que tenemos actualmente en Uruguay y están disponibles para todos los pacientes, pero también es importante saber que a nivel poblacional solo entre el 10 y el 25% de los pacientes van a ser candidatos a una trombólisis intravenosa y solo un 5 o un 10% a una trombólisis mecánica. En cuanto a la trombólisis, para poder llevarla a cabo, tenemos que tener unos estudios previos. Primero, una tomografía de cráneo, ¿tá? Una glicemia capilar, ya que las hipoglicemias o las disglicemias pueden ser simuladores de ACV, y un hemograma y una crasis básica. Esto no es para todos los pacientes necesario para hacer la trombólisis, solo en aquellos en los cuales toman anticoagulantes, tienen algún tipo de discrasia. Lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro paciente va a ingresar en estos criterios de trombólisis. En el caso de que ingrese al criterio de trombólisis, saber que los tiempos son lo que más nos apremian en estos pacientes. Para ser incluido el paciente desde que empieza con los síntomas hasta que se empieza con el tratamiento trombolítico, tiene que tener un tiempo de menor de 4 horas y media. Se ha visto que en estos tiempos es donde
menos riesgo tiene el paciente y donde más beneficios genera. Hay excepciones como todo, pero no vienen al caso puntualmente. Después, el déficit neurológico que tenga el paciente tiene que determinar que el NIS de ese paciente, que es la escala de discapacidad que presenta, sea mayor o igual a 3. Y en el caso de que el paciente tenga un NIS menor a 3, que la incapacidad, que el síntoma sea realmente incapacitante para el NIS. No tiene que tener hemorragia o síntoma, algún signo de hemorragia, y tiene que estar de acuerdo o el paciente o la familia, ¿verdad? Lo otro que es importante, que tenemos, más que los criterios de inclusión, tenemos muchos criterios de exclusión para los pacientes que ingresan a trombolisis. Entre ellos, la edad del paciente, nunca menores de 18 años, cuando el inicio de los síntomas no esté determinado o que sea mayor a 4 horas y media. También no ingresan los pacientes que tienen presión arterial mayor a 185-110 a pesar del tratamiento médico para descenderla, o que este tratamiento médico se haya hecho agresivamente. Según los protocolos, agresivamente se toma que se hayan utilizado más de 2 ampollas de labetalol para intentar descender esa presión. Entre otros criterios de exclusión, también tenemos que el paciente haya tenido cirugías neurológicas mayores, que esté anticoagulado con un INR mayor a 1,7 cuando utilizan warfarinas, que tenga plaquetopenia, que haya tenido sangrados evidentes, todos síntomas o signos que nos pongan al paciente en riesgo de un sangrado grave una vez utilizado la trombólisis. Algo importante a destacar, más que nada, es el tema de la presión arterial. La mayoría de los pacientes con un ACV isquémico se presentan hipertensos. Entonces es importante saber cuándo tratarlos y cuándo no. En el caso de los candidatos a trombolisis intravenosa, el periodo post-trombolisis se tiene que lograr cifras menores a 185-110. Para esto, el tratamiento que es más estandarizado es el uso del labetalol, como habíamos dicho. En el caso de que no se pueda utilizar por alguna contraindicación en labetalol, podemos utilizar enaprilato, que es intravenoso. Después vamos a tener los criterios que son de exclusión relativos, y esto vamos a tener que poner en riesgo-beneficio a qué pacientes se los vamos a ofrecer. Algunos de los casos controversiales son aquellas mujeres embarazadas o que hayan tenido un parto en los últimos 14 días, que hayan tenido cirugías mayores en los últimos 14 días, punciones lumbares, ¿sí? O que la escala de Rankin, o sea, la escala de discapacidad previa de ese paciente, sea igual o mayor de 2. También aquellos pacientes con un deterioro cognitivo previo, que son donde vamos a tener que más ver si son realmente o se van a beneficiar de este tratamiento o no. En el caso de cuál tratamiento vamos a hacer en el caso de la trombolisis, saber que el alteplase es el único trombolítico aprobado por la FDA y la EMA para el ACV isquémico, y se ha demostrado que mejora el resultado funcional de los pacientes sin afectar la mortalidad y tiene un nivel de recomendación y evidencia 1A. También es importante destacar que recientemente las guías de la AJA del 2019 y la ESO del 2021 ponen en uso el TNT-Place como una alternativa al RTPA. En sí, tenemos que saber que, como habíamos dicho, el tiempo de demora entre el inicio del cuadro clínico y la recanalización con el trombolítico incide en la extensión de los daños tisulares que va a tener el paciente y las posibilidades de recuperarla recuperación sin discapacidad. Si bien la ventana terapéutica, como habíamos dicho, es de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, cuanto antes administremos el fármaco, dentro de este periodo de 4 horas y media, mayor van a ser los resultados beneficiosos para el paciente y menores los riesgos. También hay que saber que la trombolisis ha demostrado ser efectiva sin importar la topografía que tenga el ACV. Puede ser tanto en el sector anterior o vertebrobasilar,
y que la causa del mismo tampoco incide, por lo cual va a ser excelente para recanalizar, tanto sean pacientes que se presentan con ateromatosis de vasos, enfermedades de pequeño vaso o por otras causas de trombólisis. El RTPA, que es lo que mayormente usamos en Uruguay, se administra por vía intravenosa. Siempre recordar que tiene que ser una vía exclusiva para el fármaco, que las dosis van a ser dependiendo del peso del paciente, de 0,9 miligramos kilo. La primera dosis se va a hacer el 10% en bolo y el restante 90% de la dosis se va a hacer en infusión continua en los siguientes 90 minutos. En el caso de no contar con RTPA y lo que contemos sea con tenteplase, se va a administrar también por una vía exclusiva, pero el medicamento lo que tiene es la facilidad de que se administra en un único bolo de 0,25 miligramos kilo. Recordar que siempre tenemos que tener y monitorizar a los pacientes. Por eso los pacientes mayoritarios en nuestro centro, cuando se realiza el tratamiento de trombolítico, tenemos que vigilar tanto las complicaciones como el efecto que está haciendo el fármaco. Siguiendo esto, estandarizadamente se utiliza el NIS para todos los pacientes para seguir su efecto. En el caso de CTI tenemos controles estrictos en los pacientes que se realizan trombólisis, midiendo continuamente tanto el NIS como la presión arterial. Como dijimos, la presión arterial es algo que nos va a jugar un papel muy importante en todo el periodo, tanto intratrombólisis como posttrombólisis. Recordar también las complicaciones que puede tener el fármaco y que las cuales tenemos que estar totalmente atentos para prevenirlas y en el caso de que se presenten, actuar rápidamente. La más temida de todas es la hemorragia intracraniana asintomática, que es frecuente entre un 6 y un 7% de los pacientes que se seleccionan adecuadamente. Si nosotros no utilizamos adecuadamente los criterios de inclusión y exclusión, estas cifras aumentan. Hay otras complicaciones que se pueden presentar, que son otros tipos de sangrados sistémicos, la hipotensión por el uso de la trombolisis que revierte fácilmente con suero salino, el angioedema y las reacciones anafilácticas, que son menos vistas. Por otro lado, como dijimos, tenemos la trombectomía mecánica, que la trombectomía mecánica es menos utilizada en general y tiene criterios muy claros de los pacientes que ingresan. Primero que nada, debemos mostrar por imagen que hay una oclusión de una arteria carotidia interna o del sector proximal, o sea, de la M1 de la arteria cerebral media. También se puede utilizar, pero aparte para las arterias vertebrobasilares. La ventana terapéutica para la trombectomía mecánica es un poco más amplia, va de las 6 a las 8 horas del comienzo del inicio de los síntomas del paciente, pero cuanto antes se realicen, igual que con los trombolíticos, mejores van a ser los resultados para el paciente. Trombólisis y trombectomía mecánica no son excluyentes, todo lo contrario. Si el paciente cumple criterios de trombólisis, se debe realizar y si a su vez cumple criterios de trombectomía mecánica, se debe poner en juego este método también. Lo único que se necesita para plantear una trombectomía mecánica es una tomografía de cráneo con angio, que evidencie la oclusión de los vasos que mencionamos. Como todo, tenemos los criterios de inclusión y de exclusión. Como dijimos, son muy pocos los pacientes que tienen criterios para ingresar a trombectomía mecánica. Como siempre, los mayores de 18 años, tener una escala de arranque, o sea, de discapacidad previa casi nula o mínima, que el score de NISC de este paciente sea mayor a 6 y que en la tomografía tengamos un aspect igual o mayor a 6. Y obviamente el inicio de los síntomas hasta que se llega a coordinar la trombectomía mecánica. Como todo procedimiento invasivo tiene sus complicaciones a las cuales tenemos que conocer y estar atentos. Son diferentes y todas tienen
una frecuencia diferente. Tenemos el riesgo de la transformación hemorrágica del ACV, las embolias cerebrales distales, las disecciones, perforaciones o las roturas de la arteria, el vasoespasmo posterior, los hematomas en el sitio de punción, la disección de las arterias periféricas, las reacciones alérgicas al contraste y el agravamiento si en el paciente ya tuviera una insuficiencia renal. Más que nada esto es es en general, pero los que más se manejan es en CTI, recordar siempre prevenir la injuria encefálica secundaria, preservando el área de penumbra del paciente, ¿verdad? Siempre el control de la glicemia, el control de la oxemia del paciente, evitar las hipotensiones y las distermias. Principalmente recordar que no está indicado la suplementación de oxígeno en pacientes que no desaturan, que es algo que siempre te llegan saturando 100%, pacientes que no tienen criterio de estar con una máscara. Recordar controlar regularmente las glicemias, siempre buscando unas glicemias entre 140 y 180, evitando siempre las hipoglicemias, que son catastróficas para el cerebro. Las hipotensiones, manejarlas. Usualmente los pacientes con ACV isquémico no se suelen presentar con hipotensión, pero suelen verse posfibrinolíticos como un efecto secundario del mismo que revierten fácilmente, como habíamos comentado, con carga de suero salino. Otra que tenemos que controlar son las distermias. La hipotermia no está recomendada en el caso de ACV, y en las elevaciones de la temperatura también tenemos que controlarla como un aumento del metabolismo encefálico, ¿no? Siempre tratarlas con dipirona o cualquier antitérmico que tengamos disponible. Y recordar que no está recomendado realizar de forma empírica tratamientos para las crisis epilépticas, que estas se presentan entre un 2 y un 23% de los pacientes y las vamos a tratar una vez que estén, nunca haciendo profilaxis, ¿sí? Y vamos a tratarlas con diferentes medicamentos intravenosos que tengamos disponibles. Entonces, para resumir un poco, en sí, tenemos que trabajar como un engranaje. Y para trabajar como un engranaje, esto tiene que venir desde la prehospitalaria, ¿sí? Lo ideal siempre cuando una prehospitalaria plantea una ACV, lo ideal sería que avise a la puerta de emergencia, ¿sí? Para poder poner en marcha en aviso al tomógrafo, a CTI, al laboratorio, para que todo sea más rápido y más fluido para ese paciente. Cuando llega el paciente, siempre, como dijimos, monitorizar las funciones vitales, verificar la vía aérea, la hemodinamia, controlar el NIS que presenta ese paciente, saber si está control de la presión arterial, si lo que tiene una disglicemia, si lo tuviera hay que corregirla previo siempre a tratar. Recordad que las disglicemias son simuladores de ACV. Controlar la temperatura, extraer hemograma, CRASIS, funcional el ionograma, aunque sabemos que si un paciente no tiene criterios, no tenemos que esperarlo. Lo ideal siempre es que el paciente, después del arribo a puerta de emergencia, en los primeros 20 minutos se esté realizando la tomografía, ¿sí? Idealmente con angio. No siempre lo tenemos disponible en todos los centros, ¿ah? Y dependiendo del resultado de la tomografía, las guías dicen que si tenemos un resultado positivo de la tomografía, el bolo inicial del trombolítico debería hacerse en el tomógrafo. Entonces, acá entra en el juego si el paciente tiene o no criterios del trombolítico, ¿sí? En el caso de que la tomografía lo presente, hacer la trombólisis, comenzar con el tratamiento y posteriormente hacer la angio, para saber si este paciente va o no tener criterio de ingreso. En el caso del CTI en las Fuerzas Armadas, el paciente que se realiza trombólisis continúa las primeras 24 horas en CTI la observación. Posteriormente van a las unidades de ACV. Y siempre, si el paciente
posangio tiene criterio de hacer una trombectomía mecánica, poner en marcha para que la misma pueda llegar a realizarse. En sí, para terminar, recordar que lo que más nos importa son los tiempos de evolución, que a veces por los tiempos el paciente no ingresa en trombólisis, pero por los tiempos extendidos puede ingresar en trombectomía mecánica, y si tenemos disponible lo tenemos que ofrecer para ofrecerle una mejor recuperación a este paciente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Jimena, felicitaciones por la presentación, el resumen. La verdad que no esperaba un resumen tan rápido un poco de la fisiopatología y los tiempos, pero una puesta al día nos vino re bien. Y también el flujo de trabajo que nosotros aplicamos. No sé si alguien quiere comentar algo en esta parte, o aportar algo. Bueno, yo creo que, no sé, Jimena es bastante nueva en el hospital. Esto es unos pocos meses que arrancó. Y el stroke isquémico, en realidad, por lo menos la sensación que me da a mí, siempre es un problema, en el sentido de que no todo se presenta con las situaciones ideales, ¿no? O hay un problema con los tiempos, o hay un problema con una que tiene un criterio de exclusión relativo. O sea, raramente recibimos pacientes en condiciones ideales, como para hacer un tratamiento trombolítico o trombectomía, ¿no? Siempre o tomar un anticoagulante, y ahí estamos esperando un INR, o los tiempos son muy límites, o el tiempo de inicio de los síntomas es relativamente cierto, pero el hecho de que este tipo de flujo de trabajo nos ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo cuando involucramos al médico de puerta, al intensivista, al neuroradiólogo intervencionista, al neurólogo, y que todo esto tiene que ser rápido, ¿no? Porque el tiempo apremia. Y lo importante que a veces que es repasar este flujo de trabajo cuando no tenemos tantos pacientes, porque no es un centro donde vemos exclusivamente pacientes neurológicos, ¿no? Cada tanto es una especie de simulacro, repaso de este tipo de actividades creo que vienen bien. Le voy a dar la palabra a Marcelo, que levantó la mano. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. No, a tiempo de participar. Y felicitaciones a Jimena por la presentación, que me pareció muy clara y muy bien resumido. Yo, como saben, el equipo de trabajo nuestro, no soy solamente yo, trabajamos con la doctora Maraboto y nos repartimos la guardia los días que hacemos en el hospital, cada uno. Y bueno, quería hacer algunas consideraciones a tono personal, ¿no? Bien. Acá en Uruguay todos tenemos multiempleo y hay algunas diferencias entre, bueno, lo que repasamos son los criterios de inclusión y exclusión que están aprobados por el Fondo Nacional de Recursos para la Trombectomía Mecánica. Ahora, las trombectomías mecánicas hechas en el Hospital Militar no entran dentro del Fondo Nacional de Recursos, eso creo que ustedes lo saben. Sí. Por lo tanto, los criterios de inclusión y exclusión, bueno, si bien se tienen en cuenta las pautas del Fondo Nacional de Recursos, uno puede ampliarlas un poco de acuerdo a las pautas internacionales. De hecho, hay algún caso bastante, para mí, icónico dentro de los tratados del militar, que fue una trombosis del tronco basilar, que anduvo muy bien. Es un paciente que creo que todos recordamos. Y las trombosis del tronco basilar no están incluidas por el Fondo Nacional de Recursos. Y allí, bueno, se tuvo en cuenta la discusión que hubo entre el equipo de médico, de los tiempos de evolución que iban, de la situación del paciente y de lo que creíamos que le podíamos ofrecer. Entonces creo que este es un tema importante a la hora de que se presente un paciente y de discutirlo con médico a médico, ¿no? Porque de repente uno puede extender un poquito los criterios de inclusión, cosa que con el fondo todos los pacientes auditan y después hay que responder, y aquí en el militar de repente puede ampliarse y fundamentarse, no sé si más fácilmente, pero en forma diferente podría decirlo, ¿no? Sí. Creo que es un tema a tener en cuenta, que no es menor.
No, claro, de esos pacientes yo recuerdo muy bien, sobre todo los stroke isquémicos de fosa posterior o los que tienen un plazo muy límite, Sí. se los A, plantea, a o tienen propósito, más allá a de MED1. propósito de los pacientes de fosa posterior, seguramente a corto plazo el fondo los incluya, porque a nivel internacional la evidencia ha cambiado. Sí, Y quería hacerles una invitación. Uno de los referentes entre los trabajos acerca de fosa posterior es el doctor Tudor Jobim, que seguramente muchos de ustedes que son neurólogos lo conocen, tuvo que ver con el Revascat y con muchos trabajos. Y él está invitado a presentar los trabajos de fosa posterior en una jornada que va a haber en el Hospital de Clínicas. Él va a hacer una presentación por Zoom. Ese día, él es rumano, va a estar en Rumania ese día, si bien él trabaja en Estados Unidos, y va a hacer una presentación en español, creo que es el 9 de junio o 7 de junio, yo después les paso una invitación, buenísimo, acerca de la evidencia que hay de la trombectomía mecánica en fosa posterior. Y perfecto. nosotros vamos a presentar algunos casos. Entre los casos que voy a mostrar el caso conocido del Hospital Militar. Ah, buenísimo. Seguramente he tenido alguna otra más también que anduvo espectacularmente bien y es interesante tenerlo en cuenta. Bien, bien, bien. Bueno, ahora le doy la palabra a Judith, que levantó la mano. Está silenciada, Judith. Es verdad, Ahora sí. gracias. Felicitaciones por la presentación que estuvo clarísima, muy buena. Quería hacerle una pregunta al doctor Langley. En el caso en donde estamos fuera de los tiempos y que se podría justificar algún tratamiento de reperfusión recurriendo a técnicas que muestran el volumen de la necrosis o el mismatch, nosotros, ¿qué posibilidades tenemos de ofrecerle esa posibilidad de un tratamiento a un paciente del hospital? Bueno, yo creo que el tema es así. Primero, en los casos de extensión hay que contar con técnicas especiales, digamos resonancia magnética, ¿no? Entonces, pongamos un paciente hipotético. Mañana tenés una paciente, para ser claro el caso hipotético, ¿no? 22 años, que te llegó a las 7 horas, tiempo extendido, tenés una resonancia que muestra un área isquémica chica y una penumbra grande, y está en las 7 horas, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es comunicarnos médico a médico, pedir a la dirección si autoriza o no el procedimiento, yo le pido a mi jefatura y creo que tenemos que poder extender, ahí es el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, tenemos una paciente, en el caso que estoy poniendo, muy joven, que podría beneficiarse de la evidencia que hay, que la discusión clínica muestra un beneficio y que de repente flexibilizar un poco los criterios del fondo aportan un gran beneficio. Entonces yo creo que ahí tenemos que hablar entre nosotros y hacerlo. Esto, por ejemplo, yo lo hice en el Hospital de Clínicas. Tenemos una paciente de 24 años que nos llegó pasada las 6 horas con una lesión en el núcleo denticular. Quedó la duda, la bajamos al resonador, le hicimos la tomografía, la penumbra era grande, la entramos, le hicimos trombectomía mecánica y está sin secuelas. Entonces, pongo el caso del Hospital de Clínicas porque sería el otro hospital donde yo me puedo salir de las pautas del fondo. O sea, yo tengo, Claro. si bien es un lugar donde nos guiamos por las pautas del fondo, yo puedo hacer el procedimiento fuera de las pautas, no lo voy a denunciar al fondo, el hospital me autoriza con los materiales y listo, ¿se entiende? Entonces, me puedo salir un poquito de las pautas, no lo voy a reportar, es una cuestión entre colegas, creemos que está indicado que el paciente se beneficia, lo discutimos y si logramos la autorización de quienes financian el procedimiento, lo hacemos. Claro, nosotros lo que necesitamos es, nosotros no tenemos en nuestro tomógrafo, creo entender, la manera de ver la perfusión, o sea, tenemos que usar la resonancia. Sí, yo prefiero la resonancia, ¿eh? Yo personalmente prefiero la resonancia. Bien. La difusión, perfusión, un mismatch difusión FLAIR, te muestra que hay un área extensa de penumbra, que el área isquemiada es chica,
y después discutimos entre nosotros. Obviamente, todas estas opiniones las estoy dando a tono personal, ¿no? Después veremos caso a caso qué es lo que pasa. Porque yo te puedo decir hoy esto, pero si mañana me dicen no, de ninguna manera autorizo eso yo no puedo hacer nada en ese caso. ¿Se entiende? Sí, gracias. Yo, si me permiten, otra cosa que quería comentar es que, bueno, pero igual siempre estamos hablando de la minoría de los pacientes, ¿no? Como lo Claro. explicaron en la presentación. Y que, me parecen bárbaras estas instancias como para aceitar el equipo, ¿no? El engranaje ese que decían, que es fundamental que la gente de la emergencia haga equipo con STI, la toma de decisiones, ¿no? En ese flujograma que tenemos por ahí dibujadito, ahí en un costado dice, en la ficha de recolección de datos de la CB están las preguntas que ayudan a tomar las decisiones. Y eso realmente es muy importante, porque ese es el momento clave. Tomar la decisión implica hacer ciertas preguntas para no equivocarnos, ¿no? Y que no hay que tener vergüenza de leer el checklist. Yo he escuchado a expertos decir que hacen eso, Wheeler dice que hay que hacer eso, estar leyendo el checklist, cumple, no cumple, y la gente de la emergencia necesita el apoyo de la gente de CTI. Y, esto de que cada minuto que pasa se mueren 2 millones de neuronas, hay que tenerlo en la cabeza. Y bueno, capaz que necesitamos que está de guardia de CTI se acerque al tomógrafo para actuar más rápido, para ayudar a tomar la decisión. Yo quería enfatizar eso, que me parece que es muy, muy importante. Sí, nosotros también estamos a disposición para todas las dudas que ustedes tengan o todos los pacientes que quieran conversar. El teléfono está abierto. Yo creo que del intercambio, cuanto más fluido sea el intercambio entre colegas, más pacientes entran en estos procedimientos de salvataje, ¿no? Para excluir pacientes siempre hay tiempo. El tema es incluirlos dentro de esta carrera contra el tiempo, ¿no? Y poder beneficiarlos. Perfecto. Fernando Barrios, levantó la mano. A ver, Fer. ¿Estás ahí, Fernando? Bueno, se ve que se no se escucha o se arrepintió. Bueno, ¿quieren seguir? Seguimos con la otra, con la última parte de la charla. Natalia González va a comentar un caso que tuvimos acá, uno de los tantos, excepciones o... ¿Lo qué? Se colgó el internet, me parece. Ah, sí. Porque te están avisando. Fíjate de compartirte. Porque se te colgó ahí. Ahora estoy conectado. Hola, ¿ustedes me escuchan? Está. No, me avisan que capaz que se me ha cortado internet. Pero ya acá me veo bien conectado y todo. No, está todo bien. Bueno, Natalia, ¿querés arrancar con tu parte? ¿No se escucha? El audio, no, vos no estás recibiendo lo que dicen las otras personas. No. Ah, está. No. Vos, te están hablando y vos no escuchás. No escucho nada, ¿no? Escuchamos. O si querés, no sé si puedes venir hasta acá. No, pero no sé por qué. Ah, para. A ver qué pasó acá.
me parece que tengo un tema con el sonido. Igual arrancamos, capaz que no los escucho. Creo que yo no los escucho, ustedes sí. A ver si Natalia, hablame a ver si yo te escucho ahora. Fernando quiere hablar, Alex. Sí, sí, ya sé, pasa que no los escucho. ¿Querés ir a la mía, que está allá, que me escuchás? Para que ya, déjame arreglar, porque si no, no queda grabado, ¿viste? Ah, no, pero dejá la tuya quieta y vas hablando de la nuestra. Sí, pero déjame ver si lo... Dame un segundito. Bueno, capaz que me tengo que cambiar de máquina. A ver ahí. Hola. ¿Me escuchás? Ahora te escucho. Ahora te escucho. Perdón, Fernando, que se ve que estabas hablando y no te escuchaba. No, tranqui. Decime. La pregunta en realidad, el comentario era muy puntual. Del ACB del despertar, Sí, y sobre todo para Puerta, siempre pedirle el angio TC de una, igual aunque no sepamos el tiempo claro. de evolución de la CBD, porque si puede rescatarse con una resonancia en un área reperfundible y tenemos una posibilidad de trombectomía. La trombectomía, Marcelo me puede corregir, pero tengo entendido que se puede extender de 16 hasta 24 horas para rescatar cerebro. Eso. Dale, buenazo. Sí, es lo que decía Marcelo, claro, que lo ideal sería tener o lo que sea Judith también, una resonancia con mismatch, en este caso, pero para que nos ayude un poco más. Y, claro, se saldría de lo que son los criterios del fondo, pero caería dentro de lo que son los criterios académicos, ¿no? Pero claro, sin la angiotomografía no hacemos nada, como decís vos. Sí, un punto, buenas tardes. Un punto respecto a eso es que creo que siempre hay que hacer una angioresonancia. Cuando se discutió el protocolo, Judith, ¿se escucha? Sí, sí, bien, bien. Cuando se discutió el protocolo, claro, quedamos que inicialmente, apenas llegar al tomógrafo, se iba a hacer una tomografía como para empezar en ese momento el trombolítico, ¿tá? Pero que la idea era inmediatamente, si se podía ahí mismo, además del trombolítico pasar, hacer la angiotomografía. O sea, pasarle contraste, porque realmente lo ideal es una angiotomografía de entrada, ¿no? Claro. Sí, en la puerta siempre le piden angiotomografía de entrada, es así. Perfecto. Lo que se dice es que si por alguna razón no se puede hacer la angio de entrada, si ya se ve que no es un hematoma y que ya empezaba a pasar el trombolítico y después se termina la parte del angio, pero se pide siempre. Y últimamente las están haciendo siempre. Sí, lo otro es que la angiotomografía tiene que incluir vasos de cuello y el sector intracraneano, ¿no? Bien, claro. Ahí también hay algunos puntos que podemos aclarar, pero lo dejo para después sobre el tema de vasos de cuello. Bien. Bueno, no sé ahora si querés presentar, Natalia. Dale, pues comparto pantalla. Dale. Díganme si se ve la presentación. Ahí ya está mostrando, sí. Se ve, sí. Sí. Bien, bueno, yo soy Natalia González, también trabajo en el CTI del Hospital Militar y voy a hablar brevemente a raíz de un caso clínico sobre el ACV con angiotomografía normal. ¿Ah? Para comenzar, presento el caso clínico, que era un paciente de sexo masculino de 64 años, que como antecedentes era hipertenso, en tratamiento con losartán, pero con mal control de cifras tensionales y pocos controles en salud. El 3 de abril, 19:50, instala una hemiparesia derecha desproporcionada, predominio crural, con desviación de rasgos a izquierda y una fascia de expresión, con un NIS de 10. Se traslada por emergencia prehospitalaria a la emergencia del hospital militar, se activa el código CB y se realiza una angiotomografía que lo que ve en realidad es un área hipodensa secuelar frontal izquierda, no ve áreas de isquemia ni de hemorragia agudas y tampoco ve en la angiotomografía obstrucción de estructuras vasculares ni malformaciones arteriovenosas ni aneurismas, con un aspecto en la primera tomografía de 10. Esta es la tomografía, disculpen las imágenes, no son muy buenas, pero es lo que puede conseguir. Esta es la tomografía al ingreso.
que lo único que se veía era una pequeña área de isquemia frontal izquierda, que eso era secuelar. Y esta es la angiotomografía del ingreso, que como dije, no tenía áreas no tenía obstrucción de los vasos visualizados en la angiotomografía. El paciente ingresa al CTI a las 2 horas y media de la instalación del déficit, mantiene un ISDES de 10 y de la valoración inicial se destaca un hemoglucotest de 1,7 gramos por decilitro y una hipertensión arterial de difícil control, con sistólicas que llegaron a 250 milímetros de mercurio y diastólicas que llegaron a 115, 120 milímetros de mercurio, que no respondieron al tratamiento inicial con la betalol. No se logró un descenso sostenido de la presión arterial a un nivel de seguridad, por lo que en ese contexto nos contraindicaba la realización de los fibrinolíticos intravenosos. Por otro lado, la tomografía en realidad no veía obstrucción de la arteria carótida interna intracraniana, ni tampoco del sector M1 de la arteria cerebral media, tampoco del sector posterior. Por ende, el paciente no se beneficiaba de una trombectomía mecánica. De la evolución del paciente en CTI, hizo una crisis hipertensiva con repercusión de órgano blanco, hizo un edema agudo de pulmón que requirió balance hídrico negativo, una VIC de la betalol en agudo y un sostén respiratorio con oxígeno de alto flujo con una excelente respuesta. Se realiza una tomografía de control a las 24 horas que lo que ve a nivel parasagital izquierdo, un área córtico-subcortical con una densidad inhomogénea, con sectores correspondientes a sangrado y un leve efecto de masa local. Ahora les muestro la tomografía, pero bueno, el paciente en realidad estuvo 96 horas en CTI, buena evolución, sin disfunciones, y se va de alta a la sala con el mismo déficit, o sea, con un IS de 10. Esta es la tomografía de control. Y acá se ve el sector parasagital izquierdo, un sector hipodenso y en realidad con un área inhomogénea, con este sector espontáneamente hiperdenso correspondiente a sangrado, es decir, hasta el momento un ACV isquémico con transformación hemorrágica asintomática. Bueno, en realidad a raíz de este caso clínico quería hablar un poco más que nada de lo que es los pacientes con ACV isquémico que tienen una angiotomografía normal y su pronóstico. No hay tantos estudios al respecto. Este es uno de ellos, como ven, es del 2005. El objetivo de este estudio era evaluar el pronóstico de los pacientes que se presentaban con un ACV isquémico y que tenían una angiotomografía inicial normal. ¿Tá? A estos pacientes se les realizó una angiotomografía de cráneo al ingreso. Posteriormente, para el control de las 24 horas, se realizó un TAC de cráneo o una resonancia magnética de control a las 24 horas del inicio de los síntomas y se consideró un buen resultado cuando el paciente tenía una escala de ranking modificada menor o igual a 2, o sea, de 0 a 2. Simplemente a modo recordatorio, lo que es la escala de ranking modificada, que en realidad describe lo que es lo que va a ser las secuelas del paciente, que va entre 0 a 6, pasando por el 0 siendo asintomático, 2, un nivel leve de incapacidad. 88 pacientes que eran candidatos a potencial trombolisis, a ellos se les realizó una angiotomografía cerebral al inicio, de los cuales un 28% eran normales, o sea, 25 pacientes de los 88 tenían una angiotomografía inicial normal.
Y lo que vieron en este estudio es que estos pacientes presentaban un mejor resultado clínico cuando se presentaban con un ACV isquémico con una angiotomografía normal. ¿Cuáles fueron los planteos en este estudio, que en realidad son después difíciles de demostrar, pero de por qué tuvieron una angiotomografía inicial normal? Que tuvieran una lisis espontánea del trombo que generó la oclusión inicial o que tuvieran una oclusión de una arteriola no visible en la angiotomografía. Y las razones en realidad que plantean es que de 7 de los de 10 pacientes que tuvieron un síndrome lacunar no tuvieron infartos nuevos o los infartos fueron subcorticales menores a 1.5 centímetros, que son sugestivos de una oclusión arteriolar que no se ve en la angiotomografía inicial. Y 6 de 7 pacientes que tuvieron fuentes cardíacas de embolia tuvieron infartos corticales o infartos subcorticales mayores a 1.5 centímetros, que sugieren en realidad que probablemente hubo una recanalización espontánea y por eso en la angiotomografía inicial no se vio. Este es otro estudio que es un poco más nuevo, del 2011, que incluyó a 107 pacientes que tenían una ACV del sector anterior agudo dentro de las primeras 6 horas. A estos pacientes se les realizó una angiotomografía y una tomografía por perfusión, que en realidad es lo que habitualmente se llama una tomografía multimodal, y en el seguimiento se les realizó una resonancia magnética de control. La tomografía inicial lo que veía es el tipo de oclusión, las hipodensidades tempranas y el tiempo de tránsito medio. Incluyó 107 pacientes y 54 de estos 107 pacientes tuvieron una tomografía multimodal inicial normal. Y de estos pacientes, en la resonancia se visualizó detectó infartos cerebrales en 23 pacientes, la mayoría eran ictus lacunares. Lo que vieron en este estudio es que los pacientes que tenían una angiotomografía inicial normal, con un aspect de 10, tuvieron un mejor resultado, que lo midieron en este caso con un MRS entre 0 y 1. Esto con una P estadísticamente significativa. Y en realidad lo que podemos desprender de este estudio, entre otras cosas, es que la sensibilidad de la angiotomografía en el ACV lacunar o infratemporal agudo es deficiente. Pero sí tiene una alta especificidad y sensibilidad para detectar infartos territoriales. Y como ya lo dije, en los pacientes con ACV agudo con angiotomografía normal al ingreso, se puede esperar que tengan un mejor pronóstico clínico que los pacientes que tienen una angiotac anormal. Con respecto, simplemente para decir algunas palabras con respecto a la trombolisis en el ACV isquémico con angiotomografía normal, sabemos que paciente que tiene una clínica de ACV isquémico que cumple con los criterios para realizar trombolisis IB, el hecho de que tenga una angiotomografía inicial normal no nos contraindica la realización de la trombolisis IB, siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios de inclusión. Este es un estudio de la AJA que incluyó a 173 pacientes con ACV isquémico que recibieron trombolisis IB entre agosto del 2003 y junio del 2007. 138 de estos pacientes contaban con un angiotac al ingreso inicial. Y 28% de estos pacientes, fíjense que la cifra más o menos se repite, entre un 28 y un 30% de los pacientes que se presentan con un ACV isquémico tienen una angiotomografía inicial normal. Por ende, de este estudio lo que podemos destacar es que la angiotomografía inicial normal al ingreso no es infrecuente. Y lo que vieron en este estudio es que el riesgo de hemorragia intracerebral después de hacer trombolisis IB en los pacientes que no tenían evidencia de oclusión arterial en la angiotomografía es el mismo que tiene la población en general o pacientes no seleccionados. Por ende, la terapia trombolítica parece justificada y bueno, claramente lo es. Y después, simplemente hablar de la hipertensión arterial de difícil control en los pacientes que se presentan con ACV isquémico. Sabemos que aumenta el riesgo de transformación hemorrágica, pero también hay muchos estudios que lo que ven es que los pacientes hipertensos cuentan con mejores colaterales que, sobre todo en los pacientes que tienen un ACV extenso,
es un elemento pronóstico importante a la hora de cuando se presenta con un ACV isquémico extenso. ¿Comentarios? Excelente la presentación, Natalia. Bueno, un poco elegimos esta historia para ver la importancia de lo que es la toma de decisiones. A mí, por lo menos, me da la sensación de que los stroke isquémicos tratamos de parametrizarlo dentro de un flujo de trabajo, pero muchas veces parece que son más las excepciones que los pacientes que caen dentro del plan A, ¿no? Muchos que caen dentro del plan B, como es este. Y a veces perdemos, cuando tenemos más métodos diagnósticos, por lo menos a veces capaz que nos perdemos un poco en este tipo de excepciones, ¿no? A veces nosotros trasladamos, por ejemplo, lo que es un síndrome coronario agudo y que, bueno, que evidentemente si la sinangiocoronariografía no muestra lesiones, no es un paciente para hacer un tratamiento de reperfusión, ¿no? Todo lo contrario lo que pasa acá en este tipo de pacientes, que en realidad antes, cuando se empezó a implementar después del 95, acá un poquito más después, los trombolíticos, no se realizaba una angiotomografía, así que no sabíamos cómo estaba la anatomía encefálica, ¿no? De la circulación intracraniana. Pero un poco, y después el tema de la hipertensión, y cómo es el paradigma de cómo nosotros trabajamos. Con nosotros nos puede quedar la sensación de quedar cosas por hacer y no estamos haciendo nada. Pero lamentablemente a veces como médicos tenemos que admitir que algunas batallas las tenemos que perder, o sea, tenemos que perder lo menos posible. A veces es más riesgoso hacer este tipo de tratamiento que no hacerlo. Y de hecho, este paciente a las 24 horas tuvo una transformación hemorrágica y sin estar asociado al uso de trombolíticos, ¿no? Rara vez cambia un pronóstico, pocas veces se ha visto, ¿no? Pacientes que han muerto por sangrado por fibrinolíticos, ¿no? Habitualmente se dice que el pronóstico no cambia demasiado, pero tampoco para uno no le queda una sensación buena de haber provocado un daño cuando quería hacer un beneficio, ¿no? Era un poco eso, fue lo que elegimos la historia. Judith, ahí quiere comentar algo. Felicitaciones por la presentación también, Natalia. No, simplemente que en relación a la angio-TC, en realidad la mayor parte de las veces la angio-TC no muestra una oclusión. En realidad, capaz que yo lo simplifico demasiado, seguramente el doctor Langley siempre debe encontrar algo en las angio-TC porque las mira con otro ojo, pero para el médico que está actuando en la etapa hiperaguda, lo que tiene que buscar en la angio-TC, si tiene una oclusión de un gran vaso o un grueso vaso, que nos haga seguir después con la trombectomía mecánica. Pero la mayor parte de los pacientes muestran la angio-TC, se ve todo más o menos bien, y claro que hay que hacerle trombolisis, y esos son los que no tienen, los que no se le ve la oclusión de gran vaso, van a ser los que van a marchar mejor porque van a tener seguramente infartos más chicos. O sea que sí, que hay que hacerle. Nosotros, ¿qué pasa? No tiene que cambiar eso, la manera de pensar en cuanto a la trombolisis intravenosa. Hay que pensarlo para la trombectomía. A veces, en realidad, sí. Perdón. No, tranqui, habla. No, en realidad yo he vivido algunas veces algunas consultas en las cuales me dicen, mira, tiene un NIS de 10 y la angio-TC no tiene nada. Y yo creo que la interpretación es la que acaban de decir recién, ¿no? Probablemente el paciente, entre que instaló los síntomas y se hizo el angio-TC, reperfundió solo, tiene indicación de trombolíticos y en realidad es como que hizo la trombectomía solo, o porque está hipertenso o porque el RTPA actuó. De hecho, me ha pasado subir pacientes a sala con angio-TC patológica, que se le inicie el RTPA y hacerle la arteriografía y encontrar la arteriografía normal. Claro. O sea que el paciente reperfundió solo. Y ahí la di por terminado, y bueno, y de hecho tengo un caso que lo reporté, porque bueno, la duda es qué hace uno, si lo reporta al Fondo Nacional o no. Yo entiendo, que es mi posición, que una vez que accionaste todo el equipo de trombectomía mecánica, lo tenés que reportar, porque incluso por el tema de las estadísticas tiene valor, ¿no? Porque es un paciente que tuvo una ACV,
que se pidió trombectomía y que pasó tal cosa. Y de hecho el fondo lo entendió así porque, o sea, ellos aceptaron como que todo el procedimiento había sido correctamente hecho y como que, bueno, se había accionado todo el equipo y que correspondía aceptarlo como una trombectomía mecánica. Que me parece correcto. O sea, uno tiene, para mí, una vez que se acciona por los criterios de inclusión el código trombectomía mecánica, hay que seguir adelante, actuar y reportarlo, igual que una coronario, como un evento, como un procedimiento que se hizo, y después, bueno, se verá qué fue lo que pasó, se interpretará. Porque hay pacientes que reperfunden por la RTPA, hay pacientes que reperfunden solos, hay pacientes que tienen complicaciones, y desde el punto de vista estadístico, es un paciente más que hay que interpretar dentro de los datos qué fue lo que pasó. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros de repente nos enfrentamos a situaciones un poquito menos habituales, ¿no? Nos ingresa un paciente que la semiología la tenemos por relato y no por examen físico, porque por X motivo el paciente termina ventilado. ¿No? Y nos viene el hombre, el resultado de la tomografía, y la tomografía no tiene lesiones. Ahí nos genera un problema porque nosotros de lo único que nos venimos apoyando para decir que tiene un accidente, un stroke isquémico, es un relato. Y claro, y ahí la forma de que tenemos de cómo actuamos rápido, si hacemos o no hacemos los trombolíticos, tiene una contraindicación. El trombolítico, el alteplase, si no tiene hipertensión, es un fibrolítico bastante seguro, pero no está exento de complicaciones, ¿no? Esas son las situaciones a veces que nos embarran un poquito la cancha en el momento de tomar la decisión de un tratamiento que, si bien a veces ahora le estamos perdiendo el miedo, no deja estar exento de complicaciones, todo cuando la semiología del paciente no nos ayuda, y encima de todo tenemos una angiotomografía que, claro, antes no hacíamos angiotomografía, seguramente la mayoría normal es la que andaba mejor. Pero si bueno, no tenemos semiología, esperemos que el arterio nos dé un paso tapado, más o menos donde nos dijo, donde el relato de la semiología está. Y sin embargo, después la angio es normal y tenemos un relato dudoso. Esos son los pacientes que a nosotros un poquito nos cuesta tomar una decisión, ¿no? Sí, después hay dos situaciones que desde el punto de vista de la trombectomía son también problemáticas. Una es el paciente que tiene un ACV con NIS bajo, ¿no? Ahí va, exacto. Lo que tenía un NIS 6, que entraría en trombectomía, exacto. Y bajó un punto, pero mantiene una afasia, ¿no? Ahí va. Entonces, es un déficit invalidante, 5 o 6, o sea, yo creo que ahí lo que tenemos que estar de acuerdo es entre los colegas, el paciente no puede quedar con una afasia, 5 o 6, bueno, pondré en el formulario que para mí el NIS era 6, hago la trombectomía si está indicada y le ofrezco la chance de mejorar, ¿no? Porque, o sea, quedar con una afasia es absolutamente invalidante. Y después está también el paciente, que eso ha sido motivo de diferentes opiniones entre los colegas que hacemos intervencionismo, que es el paciente con oclusión extracraneana, ¿no? Que tiene estenosis severa en carótida interna. Esto ya lo hemos hablado, yo personalmente lo hablé con la profesora Cristina Vázquez y también se habló con el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos no emite opinión en los criterios de inclusión sobre la oclusión extracraneana. Dice, tienen indicación los pacientes con oclusión de M1 y de la bifurcación carotidia, ¿tá? No dice ni que hay que incluir ni los que tienen estenosis intracraneana ni que son excluidos. Por lo tanto, están incluidos, a mi entender. Y de hecho, yo viví algunos pacientes, Anela creo que fue protagonista de uno, que es que anduvo muy bien en otra institución, que le hice toda la trombectomía. Cuando llegó al centro estaba tapado de palo a palo, le pasé un balón por la estenosis en cuello, no coloqué stent ni nada, solo baloneé un poco, aspiré desde arriba hacia abajo, y el paciente creo que está recuperado en su casa con un buen ranking. Entonces, bueno, esto es paciente a paciente, y también el equipo de médicos que actúa y que toma las determinaciones juega, ¿no? Esto es todo el escenario, son uno y sus circunstancias. Pero mi opinión es que, bueno, y la del fondo también, que tenemos que incluirlo, ¿no? Sí, claro, llegado el momento uno trata de tomar la mejor solución para el paciente, ¿no? O sea, uno piensa, claro, ¿qué puede pasar a este también hombre? se puede complicar.
Y Claro, bueno, si se complica, exacto. no es una complicación, o sea, uno no actúa malintencionadamente. No, eso mismo. Bueno, Por uno eso. cuando, o sea, ¿a qué se expone? Decir, bueno, legalmente, como a veces uno, yo creo que es el mal actuar de nosotros es pensar en lo médico legal, ¿no? Pero en este caso, uno piensa, bueno, ¿qué pasa si a este paciente yo le dejo la carótida interna tapada? Bueno, el tipo se le va a infartar medio cerebro y a los 3 meses está muerto. ¿Qué le puede pasar si le hago algo? Y bueno, capaz que sangra, capaz que uno toma la mejor decisión para el paciente en ese momento y creo que para nada es algo punible, digamos, ¿no? Me parece a mí. A ver, Judith. Está silenciada, Judith. Perdón, me tienen que entrenar a mí en esto de... No, quería preguntarle al doctor Langley, porque se acuerdan que la otra vez cuando también conversamos en un Ateneo, que surgió este tema de la carótida extracraneana, que yo no lo tengo claro y quería preguntarte, porque el fondo en las pautas dice carótida intracraneana, carótida interna intracraneana, y justifica como que, interpreto yo, que se está basando en estudios que trataban a esos pacientes, como que no habría evidencia a favor de otra. Pero mi pregunta es, ¿hay evidencia de que les vaya mal? No, al contrario. O sea, lo que hay que hacer es destapar arriba y lo que puede ser un poco polémico es si abajo colocás stent o no, o solo dilatás un poco, o lo dejás para hacer cirugía después. En realidad, el fondo sobre eso no se expide. ¿Tá? Y no, o sea, no emite, no está ni en criterio ni de inclusión ni de exclusión. O sea, embolizó la carótida y tiene tapado distal y M1. Bueno, tiene indicación de trombectomía. ¿Qué es lo que haces con la carótida abajo? Si dilatás un poquito y pasás, si querés colocar un stent o no, es un tema tuyo como intervencionista. El fondo no se expide. Es más, el fondo, en el caso de las trombectomías mecánicas, no te pregunta qué materiales usaste o no. Analiza el informe, analiza el procedimiento y te da una cifra fija. O sea, no te paga por todo lo que, o sea, no te paga más ni menos. O sea, ellos pagan globalmente el procedimiento, es diferente que en los coronarios, creo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Te pregunto otra cosa. La porción de la carótida extracraneana que está ocluida, se supone que es diferente, o sea, no es el trombo, es una placa de ateroma que Sí, tiene es una trombo. placa de ateroma. Yo lo que he hecho con diferentes resultados es, paso esa placa de ateroma, dilato un baloncito, cosa que me deja subir el material, y aspiro. Y me decís, bueno, ¿y qué puede pasar cuando estás dilatando la placa de ateroma? Y bueno, en definitiva, la diseco un poco y voy a embolizar. ¿Y qué me preocupa si voy a embolizar si yo, o sea, estoy abriendo el camino para aspirar? Lo voy a aspirar con el resto de los trombos. Que de hecho es lo que he hecho. O sea, para mí el trombo que sueltes se va a chocar contra el que ya está arriba. Lo vas a terminar aspirando igual. Si no lo pasás, se te va a tapar todo. Claro. Que de hecho llegan habitualmente con todo ya tapado, ¿no? Lo tenés que destapar. O sea, yo personalmente, ya te digo, lo que estoy hablando es, voy a hablar en primera persona, ¿no? Tengo las dos experiencias. Tengo la experiencia de haber destapado todo y que el paciente esté muy bien, y tengo la experiencia de empezar el procedimiento a intentar destapar, ni siquiera destapar todo, y en el momento que aspiré para empezar, se reperfundió todo, hizo un enorme hematoma y se murió la paciente. Y entonces te preguntan por qué y bueno, hay pacientes que destapás y se reperfunde y no había nada para hacer en ese caso. Claro. Ok. ¿Se entiende? Lo cierto es que igual, es como dijo Alex, son pacientes que igual seguramente tienen un muy mal pronóstico, Exacto. hagas lo que hagas. Estos son pacientes que tienen aparte distintos territorios, porque algunos tienen buena circulación y parénquima sano, otros tienen mala circulación y están llenos de infartos lacunares porque ya tienen una patología, una microangiopatía. Entonces, la regulación de la circulación cerebral es diferente en cada paciente, ¿no? Cuando uno destapa. Langley, tú hoy dijiste de la importancia de estudiar desde vasos de cuello, ¿era por esto mismo que...? Sí, porque vos tenés que saber bien si te vas a encontrar, o sea, si te encontrás con una carótida totalmente ocluida, con aspecto crónico,
de repente embolizó del otro lado y ahí ya no está indicada la trombectomía porque es más difícil pasar por un polígono. ¿Se entiende? Es que eso también me pasó. Eso también te puede pasar, ¿no? Que esté embolizando de una carótida que se tapó hace 5 días. Pero es importante saber a qué uno se va a encontrar, ¿no? Si una carótida teromatosa, si un vaso de cuello tortuosos, si abajo hay muchas curvas o no. Para el que va a hacer el procedimiento es importante todo eso. De repente si está disecado, ¿no? Claro. Bien. Yo tengo una De hecho, consulta. perdón, no solo es importante para nosotros, sino que eso es una exigencia del Fondo Nacional. O sea, ellos te exigen, en el momento que tú aceptas el paciente, que tengas una angio-TC de vasos de cuello e intracraneana hecha. Están las pautas. Bien. No sé, ¿quiere preguntar algo? No, que en realidad creo que ya quedó, ya lo respondió con lo que acaba de decir, porque mi pregunta es si todas las angiotomografías, o la gran mayoría de las angiotomografías que se hacen en el militar, ven vasos de cuello, porque yo particularmente me concentro en ver los intracraneanos o que tenga obstrucción de vasos intracraneanos, pero me imagino que él debe saber mejor eso, si todas las angiotomografías que se hacen en el militar incluyen vasos de cuello. A nivel de los imagenólogos, está bien difundido que debe estudiarse sector extra e intracraneano. Y creo que en general se cumple. Bien, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo, aportar alguna cosa? Bueno, entonces no me queda más que agradecerles por participar a todos. Me parece que, por lo menos, desde mi punto de vista fue algo bastante productivo. Y bueno, esperemos hacer alguna reunión más de estas. Alex, una cosita, que es como el resumen final, digamos, de todo esto. No, digo, lo importante que Marcelo 2 veces creo que lo dijo al pasar, es la comunicación del médico que está viendo el paciente con el imaginólogo, incluso si tenés muchas dudas, hasta con el neurólogo. Claro. Porque ese caso que yo llamé a Marcelo, que fue a las 3 de la mañana, ¿no? En otra institución, creo que fue así, me parece, ¿no, Marcelo? Bueno, era tipo una discusión que había dudas sobre eso. Y lo importante es la comunicación esa, es fundamental, tanto para evacuar dudas como para una conducta final por ese paciente. Entonces me parece que de esta charla, que tocamos muchos aspectos, un aspecto fundamental es ese, de que haya una comunicación entre nosotros, tanto los médicos de puerta, los médicos de CTI, los imaginólogos, los intervencionistas, todos. Hay otro punto que es polémico, por ejemplo, si uno lee las pautas del Fondo Nacional de Recursos, dice que en criterios de exclusión, pacientes que tengan una enfermedad grave o invalidante o con una expectativa de vida mala a corto plazo. Entonces uno lee eso, ¿tá? Y dice, bueno, pero entonces pacientes oncológicos no tienen derecho a la trombectomía mecánica. Ahora, es complicado ese punto también, porque a mí me han llamado por pacientes oncológicos que estaban con una ACV y que estaban recibiendo fármacos de estos que terminan y larga, fármacos de alto costo, ¿no? Entonces uno dice, a ver, si el fondo le autorizó fármacos de alto costo, ¿no? Yo le niego la tomografía, o sea, si el fondo le autorizó fármacos de alto costo, es porque supone una expectativa de vida buena a mediano plazo. Entonces, es un tema complicado, algunas de las frases que se ponen, porque cuando se ponen pensando en criterios generales y después, paciente a paciente, uno puede terminar con un problema médico legal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que manejarse con cuidado en esos criterios. Sí, no, el tema de la enfermedad oncológica, yo creo que sí, no está la enfermedad que está cursando no está vinculada a que tenga una complicación por los renolíticos o por la trombectomía. Y es como todo, es un evento puntual que, como decís tú, si el Estado le financia un costo a mediano o largo plazo con expectativas de curación, esta intercurrencia habría que tratarla para tener éxito con lo que estamos tratando de fondo, me parece a mí, ¿no? Sí.
Sí, sí, por eso. Y después está el tema también de la invalidez de los pacientes. O sea, yo un día hice una trombectomía, un paciente que anduvo muy mal, y la familiar había dicho que sí, que era absolutamente independiente, y después resulta que estaba en silla de ruedas. Bueno, Exacto, uno se atiene a lo que te declaran, ¿no? exacto. Eso también. Y más estas Eso es cosas, complicado. bueno, lo que hablábamos hoy al inicio, son decisiones que tomarlas rápido en poco tiempo, con pocos datos y a mala hora siempre, Claro. ¿no? Nunca son al lado de la tarde. Sí, sí, por eso. Ah. Bueno, chiquilines, gracias por participar. Y bueno, esto va a quedar colgado y después les paso el link para que lo quieran difundir si les parece. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Chao. Claro, Muchas Hasta luego. gracias. Chao. Muchas gracias.